hacer algo diferente. Vamos a dejar Apocalipsis un rato a un lado, pero vamos a mirar un poco a la familia y el tema de los padres con los hijos. El privilegio que tenemos los papás de criar a los chicos, porque hoy vamos a presentar a una niña al Señor. Sus padres quieren presentársela, que es un acto muy importante en la vida de una familia. Si ustedes ven conmigo en el libro de Génesis, no vamos a ver todo el Génesis, solamente quiero que noten que Génesis tiene 50 capítulos. La palabra Génesis es el principio, o sí, the beginning, sería en inglés, pero el principio, ¿no? O los comienzos. Tiene 50 capítulos. Los 3 primeros capítulos hablan de la creación del hombre, obviamente, y la caída del hombre. Después de ahí, el deterioro de la raza humana, cómo va alejándose de Dios, y siempre en el mundo ha habido dos bandos, uno el que cree a Dios y el que no cree a Dios. Esa fue la intención de Moisés cuando escribe Génesis, era mostrar que desde el principio en una misma familia habían dos grupos de personas, unos que creen y unos que no creen. Si ven conmigo en Génesis 4, aparecen Caín primero, fue el mayor, y después Abel su hermano. Los dos ofrecen un sacrificio a Dios. En el capítulo 4 dice: trajo también de los primogénitos, 4:4 de Génesis, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no fue así con Caín, porque dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Si este dato es importante, porque la manera para acercarse a Dios desde el principio ha sido a través del Cordero de Dios. Desde Génesis 3:15 ya Dios determinó que iba a morir el hijo de él para solucionar el problema de Adán y de Eva. Ahora, en el capítulo 4 del libro de Génesis se ve por qué el deterioro en la raza humana, y esta es la filosofía que impera en el hombre moderno, que no es nada nuevo. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y aquí vamos a ver el tema de los hijos, que es muy importante, y para algunos de ustedes les va a abrir los ojos, algunos se van a enojar, no tienes que enojar con la escritura, no todo el mundo, ¿okay? Porque lamentablemente nuestra filosofía no está en la escritura, sino en las tradiciones y en nuestras propias ideas o imaginación. En Génesis, el capítulo 4, en el versículo 16, dice que Caín salió de delante de Jehová. La idea es que él no tiene ninguna relación con Dios. Él va a hacer su vida solo, independiente de Dios, sin tomar en cuenta lo que Dios ha determinado, sin hacerle caso a Dios. De hecho, dice, él sale de la presencia de Jehová y se va a Nod. La palabra Nod quiere decir errante. Haz de cuenta que él se va, ese es el hippie antiguo, ¿no? Que agarró a viajar a dedo y él se fue a errar en el mundo, sin Dios, sin reglas, libre, amor y paz y todas esas vainas, ¿no? Eso no es nada nuevo. Él se va de Dios y ahora sí todo vale. Y el enfoque de la filosofía de Caín, miren el tema aquí. Les digo que esa es la filosofía que impera en el mundo moderno. Es la filosofía de Caín, que está sin Dios. Dice aquí: conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Lamentablemente esa es la filosofía errada de los padres, de que los padres trabajan para los hijos. Y oh sorpresa, que nosotros los padres no trabajamos para los hijos. Lo que hacemos de palabra, de hecho, debe ser para Dios, no para nuestros hijos. Si el momento que los hijos son primero y no Dios, te metiste en un problema, porque esa es la filosofía de Caín. Él no quiere nada con Dios, así que todo lo que él hace supuestamente es para su familia. Y ustedes no tienen idea la cantidad de muchachos descarriados que yo veo, que me dicen a mí: mi papá piensa que él por darme dinero ya me ha dado todo, cuando yo no tengo papá, no lo veo, no hablo con él, no le conozco, y no necesito lo que me da, no me interesa lo que me da. Por el otro lado, oigo al mismo padre comentar: yo trabajo 12 horas diarias como un animal para que no les falte nada y mira cómo me pagan.
Estoy hablando de muchachos en drogas, en promiscuidad, muchachas embarazadas que aparentemente lo hacen como para vengarse de los padres porque tienen mucho coraje. La sociedad moderna es así. Si tú estás pensando que sales a trabajar para tu familia o para tus hijos, vas a tener que cambiar esa mentalidad. Tienes que hacerlo para el Señor. Ellos son en segundo lugar. Si Dios no es primero, la familia no funciona. Ese es el tema de hoy. ¿Okay? Miren conmigo en el Salmo 127:1. Por eso hacer eso de traer Eugenia, ¿verdad? De traer Eugenia, es decir, Señor, Eugenia es tuya y tú capacitas a los patriarcas, es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Si tú nunca has hecho eso con tus hijos, te recomiendo que lo hagas. Que los presentes delante de Dios y digas, Señor, yo lo que quiero realmente es que tú seas el que nos capacita para que esta niña, cuando crezca, sea una mujer de Dios, que es lo mejor que le puede pasar. La mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es al Señor. Porque si no tienen al Señor, no tienen nada, nada les va a alcanzar. No importa la cantidad de dinero que tengan, tendrán un vacío profundo en su corazón, un vacío existencial y de hecho un vacío espiritual. Si tantos hombres y mujeres en el mundo que piensan que para aliviar ese hueco que traen en el corazón se van a meter en placeres, en cosas que no deben hacer inmorales, hasta en el esoterismo, el satanismo, tratando de llenar ese hueco que solamente Dios puede llenar. Porque Dios nos hizo con un espíritu, el espíritu humano, que solo cuando está con Dios, en comunión con Dios, descansaste. De lo contrario, no hay nada que te llene. Todas las metas que los hombres tenemos, una vez que las logras, ahora te queda un vacío profundo de qué sigue y qué ahora qué. Como le decían a Rockefeller, si era suficiente lo que él tenía, un tipo millonario, y él respondía, me falta un poquito más. En los 80s, cuando hubo el problema en Nueva York con la bolsa de valores que reventó ahí, muchos de estos hombres y mujeres que se daban el lujo de comer al mediodía en un restaurante pagando $350 por un plato de comida, cuando les decían si era suficiente, ellos decían un bono más. Y yo les he seguido a esta generación, a este grupo de hombres y mujeres que reventaron ahí porque se trastornaron. Ahora viven como ermitaños, como los Amish, o los menonitas en algunos lugares, los Hallerites, que viven fuera de la sociedad, no quieren saber nada de las cosas de la sociedad, etc. Son ermitaños. Ellos cultivan sus propias cosas, todo es orgánico, etcétera, etcétera. No quieren saber nada del mundo de las finanzas. Un poquito más. Y cuando Rockefeller murió, le preguntan al contador que cuánto dejó, y el contador dijo todo. No te vas a llevar nada. ¿Sabes? Es un don de Dios que tengas cosas, pero mucho mayor que Él te permita disfrutarlas. Eso dice que Dios esté cerca. Si no, no vas a poder. Si Él no te deja, no lo vas a disfrutar. Yo recuerdo, estoy en la casa de un banquero, Bank of America. Me invitan a comer ahí con él y él estaba asando carne y todo. Todos estábamos disfrutando todo. Y yo le pregunto, me digo, ¿y tú por qué no comes? Yo no veo que pruebas nada. No, dice, estoy prohibido, solo puedo comer una banana. Pero el gusto de él era verlos a todos los demás comiendo. Dijo un hombre que salió del rancho, cuando estábamos en el rancho no podíamos comer carne porque no había eso. Y ahora que tenemos plata tampoco podemos eso porque dice el doctor que es mucho colesterol. Así que estamos amolados por lo que sea. Antes no teníamos, no podíamos, ahora tenemos, no podemos. Es un don de Dios que puedan disfrutarlo. Entonces, esta filosofía, noten interesante, miren la filosofía de Caín, que es lejos de Dios. Dice acá que a Enoc en el 18 le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una Ada y el nombre de la otra Sila. Este concepto de un hombre con dos mujeres o más viene de Caín. Y otra vez, lejos de Dios. Si no le toman en cuenta a Dios y empiezan todas las desviaciones. Luego ustedes van a ver que de ahí los descendientes de él salen escultores que hacían ídolos y también músicos que obviamente no tocaban para darle la gloria a Dios porque Dios no tenía nada que ver con esta familia, era para que Lamec se divirtiera con sus mujeres. Esa es por un lado una filosofía lejos de Dios. Ahora, quiero que vean que en Génesis, desde el capítulo 12 hasta el 50, es el relato de una familia. A mí me impresiona muchísimo porque en el capítulo 12 Dios le hace una promesa a Abraham
Abraham, que era un hombre de 75 años cuando salió de Ur de los Caldeos, y cuando tuvo a su hijo Isaac, tenía casi 100. Su esposa 90 y ella estéril, era un milagro. Pero Dios está tan interesado en la familia que a través de ese hijo, un solo hijo de un par de ancianos, hizo una nación. Porque Isaac tuvo 2 hijos y uno de esos 2, Jacob, tuvo 12 hijos varones, las 12 tribus de Israel. Como de una familia de par de ancianos sale una nación que se multiplicó tanto, y a través de esta nación nos llegó a nosotros la Biblia y nos llegó también el Mesías. ¿Cuán importante es para Dios la familia? Es demasiado importante. Y aquí en el capítulo 12 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El último que maldijo a Israel ya está sepultado, tengo que decirles, es un expresidente. A través de esta familia, Dios se ha manifestado a nosotros. Ahora, nomás quiero que tengas en cuenta un concepto: cuán importante es la familia para Dios. Desde el 12 de Génesis, el resto de la Biblia tiene que ver con esta familia que creció en una nación y un descendiente de Abraham, porque Dios le dijo que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Un descendiente de Abraham sería nuestro Salvador. Cuán importante es la familia. Ahora, si se van un poquito más adelante, miren conmigo en el capítulo 25-24 de Génesis, el nacimiento de los 2 hijos de Isaac. Ahora tienen que saber otro dato que es muy importante. La esposa de Isaac también era estéril. Así que el nacimiento de estos muchachos también fue un milagro. Dice 25-24 de Génesis: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. La palabra Esaú quiere decir rojo, entonces parece que era pelirrojo esto, ¿no? Y luego salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, es decir, que le agarraba del talón. Qué interesante, si ustedes ven el concepto, este par de chamacos dentro de la panza de la mamá ya se peleaban, se agarraban trancazos. ¿En serio? Eso dice el escrito. Y el Señor dijo que ellos eran 2 naciones que se iban a pelear. No más que quiero que vean la contribución de los padres cuando no hacemos la tarea bien, para que eso realmente se realice, de que los hijos se peleen por generaciones. Mi abuela, mi bisabuela Sofía, ella tuvo 4 hermanos, eran 5. Y uno de ellos, los descendientes de uno de ellos arreglan una reunión de la familia de ese lado, del lado de mi bisabuela, de mi mamá. Cuando ellos se juntan, son como 500 personas. Eso solamente de un lado. ¿Cómo crece la familia? Y así se hacen las naciones. Yo no soy de aquí, del valle, pero a mí me causó una sorpresa enorme cuando llego al valle en el 88, ya hace muchos años, y voy a una ferretería y el que está atendiendo ahí dice: ¿qué pasó, primo? Le digo: espera, yo no soy tu primo. No, digo, aquí todos somos primos. Efectivamente, después de un rato me doy cuenta, todos venimos de hablar y sí, cada vez que estoy con ustedes y veo que se acaban a platicar con alguien, resultan parientes. Si no son de Baladeses, o de Sabinas, o de por aquí cerquita, no, hombre, resulta que son parientes. Yo no, porque yo vengo de un poco más abajo, yo vengo de los incas. Pero igual venimos de Adán y de Eva. Y aquí estos 2, miren lo que dice aquí, que él ya cuando Esaú está naciendo, le agarra del talón, el calcañar del talón, como diciendo: ¡hey! ¿A dónde vas? Él ya estaba desde pequeñito. La palabra Jacob significa suplantador. Crecieron los niños. Esaú fue diestro en la caza, le encantaba la tirada. Le encantaba la tirada. Hombre del campo. Esos son los que salen en la revista El Hombre, ¿sí? con pelo en pecho, así, cazador, no, está bien chulo, ¿no? El muchacho dice él aquí:
Este fue un hombre del campo, pero Jacob, el hermano, más o menos, varón quieto, de esos que se pasan en la biblioteca leyendo, con las faldas de la mamá, dice que habitaba en tiendas. Y aquí viene el problema en una familia, que no solamente el problema de la filosofía de Caín, que hacer las cosas para los hijos, que no es así, tiene que ser para Dios, y luego ellos son afectados por eso. Sí. A los que somos papás de aquí, si nuestros hijos ven que nosotros amamos a Dios, la oración nuestra es que ellos también se enamoren del Dios al que nosotros servimos. Y si eso pasa en cada uno de ellos, porque esto es personal, Dios no tiene nietos, es la mejor herencia que les han dejado. Los dos pueden morirse en paz, ellos estarán bien. Ya no importa, porque Dios les cuidará. Pero si viven lejos de Dios como Caín, ahí está el problema de dos mujeres, ahí está el problema de las danzas, ahí está el problema de muchas cosas que no les sienten. Y este problema que vemos aquí también es agudo en las familias. Dice él, amó Isaac a Esaú. Eso se llama favoritismo. Si tú eres uno de esos papás que tienes favoritos en la casa, arrepiéntete, no lo hagas, porque estás causando división en la familia. Y si tú vienes de una familia donde tu papá o tu mamá tenía favoritos, perdónale. Sí, perdónale. Porque lo contrario, no te vas a poder llevar con tu hermano o tu hermana que era la favorita. Siempre vas a tener rencor a él o a ella. Les aseguro que he estado yo en reuniones, me acuerdo de una reunión con una anciana de 80 años, su hija ya tenía como 60, 62. Y a esa edad yo daba con un sentimiento amargada porque la mamá de ella, era una mujer anciana, tenía como favorita a su hermana. Y no le podía perdonar, ya era una mujer ya grande y todavía guardaba ese rencor. Quizás tú creciste así. Y es un problema en las familias. Sí, dice que Esaú amó o más bien Isaac amó a Esaú porque comía de su casa. No, este es mi hijo, dice, este es mi hijo. Ya ves como los papás, cuando el hijo hace algo bien, este es mi hijo. Y cuando hace algo mal, oye vieja, tu hijo, te cargo de tu hijo. Así es la cosa, pero lamentable. Dice él aquí que comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob, obvio. Que si el papá no le compra los Nikes al hijo, la mamá dice, yo tengo mi guardadito, no te preocupes, mi hijo. Si tu papá te hace fuchi, yo no. Y ya nos metimos en problemas. Porque ahora ya están en pleito papá y mamá por los chamacos. Ve cómo los hijos no deben ser la base de nuestra familia, sino lo que Dios dice. Y tienes que amarles parejo y reprenderles parejo. No que este puede hacer lo que le da la gana, el otro no. Ahí sí ya estamos en un problema. Este se parece a mí, el otro no. ¿Y qué? Los dos son tus hijos. Te hacen pruebas de ADN, vas a ver. Y si sale negativo, ahí sí que estás en problema. Has criado un hijo que no es tuyo. ¿Okay? Ahí sí que estamos en un problema. Pero yo sé que no, o sea, por favor. Sí, lo curioso es que nuestros hijos se parecen a nosotros, es increíble. O sea, yo veo a mis hijos, las actitudes, su manera, y digo, son muy bonitos. Qué bonitos son. No más ya por eso la mamá ya merece una medalla de honor. Es mejor que la que les dan a los héroes de la guerra. No más por ser la madre de mis hijos, ya se merece una medalla de lo máximo. ¿Entiendes? El problema aquí es que Esaú es favorito de Isaac y claro que Jacob es el favorito de Rebeca. Pleito. Dice, y hizo Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y de ahí nació Nazareo, los edomitas. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogénito. Es increíble. Un tramposo. Y sí le vendió. Dice, ay, ¿para qué me sirve mi primogenitura? ¿Sabe cuál es el problema con eso? Otra vez, cuando Dios no es primero. Sí, el momento que Esaú dice que no le interesa la primogenitura, él lo que está diciendo es que rechazo el plan de Dios para mi vida. Porque el plan de Dios para la vida de él, siendo el primogénito, es que de él viniera el Mesías. Y él se hace a un lado del plan de Dios, y obviamente el Mesías vino de Jacob. Un suplantador que sí quiso con Dios. Esaú, nada que ver.
8 con la misma mentalidad de Caín. A mí qué me interesa lo que el primogénito me va a morir y qué. Como mucha gente dice ahora, tomamos y bebamos y mañana moriremos. Así dicen los muchachos ahora, vi unas gorras que dice, you only live once. ¿Saben qué es eso? YOLO. No sé si han visto en las playeras y en las cachuchas dice YOLO. ¿Saben lo que quiere decir YOLO? You only live once. Tú solo vives una vez. ¡Mentira! Vas a tener que levantarte a dar cuenta de todo lo que hiciste. ¡Mentira! Siempre que le veo al tipo vendiendo así, oye, eso me estás vendiendo es una tremenda mentira. Tira eso a la basura. No, pues dice, ¿y cómo pago? Eso no sirve, no es verdad, es mentira. Tienes que comparecer por todo acto, por toda palabra ociosa, dice la Biblia, vas a tener que comparecer. Así que miren la familia, en la misma familia, los descendientes de Abraham. Y Abraham también tuvo su propia cosecha con Lot, ya saben lo que le pasó a él. Cuando Dios no es primero. Y ustedes pueden irse por toda la Biblia, pero también hay lindos ejemplos. Vimos el caso de Ana y Samuel, cómo ella le dejó a Samuel en la casa de Dios. El punto es este. La familia tiene que responder a Dios. Y uno de los secretos de la familia es este. El papá en la casa. Y lo voy a decir clarito, ¿ok? El papá en la casa representa a Dios. Porque Dios optó que nosotros le llamáramos a Él el Padre Celestial. Entonces el concepto del Padre lo debe transmitir el papá en la casa. Si cuando nuestros hijos piensan en el Padre Celestial, piensan a través del Padre que han tenido. Me acuerdo a un muchacho cuando le digo, oye, quiero hablarte del Padre Celestial, dijo del Padre, no tiene que hablar nada de él. El papá fue voy a decir que el papá ni siquiera le conozco, nunca le veo, nunca se hecho cargo de nosotros, así que de Padre no me hables. No quería hablar de ningún padre, porque el concepto de padre de él era antagónico. Es diferente cuando tienes el modelo de un padre que representa lo que Dios es, con su amor sobre todo, el amor sobre todo, el interés, el cuidarles, el protegerles, el guiarles. Es el concepto del papá. Es una tarea no muy sencilla. Por eso mejor decirle al Señor, capacita. Alguna vez les digo yo a mis hijos, en la casa con mi esposa criamos 3. Les digo a mis hijos, yo honestamente no soy un buen papá y no sé cómo ser un buen papá. Y les digo a mis hijos, ya están grandecitos, les digo, oren por mí. Y uno de ellos, que siempre es dijo, si ya estamos orando por ti hace mucho. Acá te equivocas. Siempre castigas al que no es. Híjole, qué cara. Y no te presentes como que eres Juan Camarero, que tú lo tienes todo en control porque no lo tienes. ¿Okay? Que ellos vean que eres vulnerable y que dependes del Señor. Eso es lo más importante. Lo más importante es que venga y crezca viéndote a ti diciendo, si Dios es como mi papá, yo sí quiero con Dios. Y que no diga, si Dios es como mi papá, no me tiene que saber nada de ese lugar. Lamento decirles que la gran mayoría de ateos en este planeta y sobre todo en este país, no es el pleito de ellos, no es tanto que Dios no exista, porque no lo pueden probar. No pueden probar eso, o sea, no hay manera de probar eso, que Dios no existe. Simplemente tienen un antagonismo a ese personaje por problemas con sus padres, especialmente con el papá. Y tienen un odio a Dios. No sé cuántos de ustedes vieron la película esta de Dios no está muerto. A ver, ¿cuántos vieron la película? ¿Se acuerdan cuando el chamaco le dice al filósofo, al doctorcito, dice, tú odias a Dios, ¿verdad? Dijo, sí, lo odio. Dijo, lo odio porque cuando se murió mi mamá yo le pedí que no muriera y no me hizo caso, lo odio. Y le dice el chamaco, pues qué raro que odies a alguien que no existe. Si en el fondo es un odio hacia Dios. En Chicago le encuentran a un muchacho en la calle y la policía pensaba que estaba perdido. Dice, ¿qué pasó contigo? No, nada. ¿Y dónde vives? Yo, dijo, en el infierno. Estás bromeando, ¿dónde vives? Que vivo en el infierno. Mi papá es el diablo y mi mamá es una bruja. No digas eso, chavaco, ¿cómo vas a decir eso? A ver, que lo llevan a la casa y cuando van llegando el papá y la mamá estaban en el pleito. Y ella le gritaba, ¡diablo, cachudo!
Y ella le decía, bruja, ya no te soporto. Y dijo, no, yo vivo en el infierno. A mí me gustaría mucho saber qué opinan los hijos de ti, de tu relación con tu esposa o con tu esposo. A mí me interesa mucho. Cuando mis hijos eran pequeñitos y yo quería saber qué opinaban ellos de mí, ¿se acuerdan de esas marionetas con hilos? Entonces yo hablando con una marioneta decía, yo me llamo fulano, y estaban hablando de la marioneta. Oye, ¿cómo es tu papá? Y le soltaba la sopa a la marioneta. Entonces ahí yo me enteraba de todo. No más que ya crecieron, Dios. Nada, no te voy a decir porque tú eres el que me estás preguntando, no la marioneta. Ya no pude. Luego ya tuve que ir con el psicólogo. Ya sí se entera de todo. No más que no sabe qué hacer, porque él también tiene problemas con los hijos de él. Cuando Dios no es primero, impera la filosofía de Caín o el favoritismo. Pero cuando Dios es primero, vamos a Efesios 6, vamos a ver cómo debe ser eso. Y de un brinco ya estamos en el Nuevo Testamento. Dice el 6:1. Hijos, obedeced ¿en quién? A vuestros padres. Conocí al Señor cuando tenía 17 años, en plena adolescencia, en la edad del burro, como decía mi abuela. Gracias a Dios que me alcanzó a esa edad. Y recuerdo que mi papá, un hombre que nada que ver con Dios, más del lado de Caín que de otra cosa, la verdad, me pedía mentir. Cuando yo me enteré de este versículo, dice, obedeced en el Señor. Quiere decir que no vas a hacer lo que te pida tu papá que no es de Dios. Punto. Y a los chicos que están aquí, no tienes que obedecer a tu papá si te están pidiendo que eches mentiras. A mí me decía, dile que no estoy aquí. Pues yo decía, dice que no está aquí. No iba a mentir. Y no tienes idea de los pleitos que tuve yo por eso. Porque no me haces caso, dice que no te voy a obedecer. No es por ahí. Ya entendí que antes que tú está Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. Ni los padres trabajan para los hijos, ni los hijos tienen que obedecer a padres que no honran a Dios. Así es esto. Por eso estamos todos chuecos, todos torcidos. Y luego los chicos tienen que cargar con culpas de cosas que no tienen nada que ver con su vida. ¿Por qué les echamos cargas que no deben llevar ellos? Si el pleito es tuyo, ¿por qué le avientas a él un pleito que no le pertenece? No tiene por qué llevar cargas que no son de él. Hay que cuidar a nuestros hijos y no echarles cargas, ser mentirosos, por favor. O como dice el hombre que le lleva al hijo un cada vez para que se haga hombre. ¡Qué sonso! ¡Qué sonso! Eso no es de Dios. Y quieres que ahonde el tema, no lo voy a ahondar, ya es suficiente con lo que acabo de decir. No es por ahí. ¿Sabes cómo le enseñas a un niño a ser hombre? A que sea como Cristo. Cristo sí es hombre. Ese es un hombre de verdad. Así deben ser nuestros hijos, como Cristo. Y tendrán que ver el reflejado en nosotros. Esa es la tarea, y no es una tarea fácil y sencilla. Se requiere al Espíritu Santo para eso. Y entonces los hijos dicen que deben obedecer en el Señor a sus padres. Porque eso es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. Esta palabra honrar no es que tengas una foto de ellos en la sala, no, y le pongas velas cuando estén muertos, no. Honrar quiere decir que les cuides. Eso es bien interesante, que les cuides. Estaba leyendo en la revista Selecciones de una pareja que traen al abuelo que está ya con problemas, ¿no? Con problemas de demencia. Y lo traen a vivir con él porque no quieren mandarle a una casa de cuidado. Pero el papá obviamente no sabe cómo comportarse y lo ponen a él en una mesa aparte. Y es interesante que el papá está en una mesa aparte y el hijo pequeñito de esta pareja también se pone su mesita y se pone aparte, agarra su comida y se siente en la mesa aparte. Y hace exactamente lo que hace el abuelo, o sea, tira los frijoles, etc. Entonces los papás se quedan con el niño y dicen, ¿y qué estás haciendo? No, pues sí, lo estoy practicando para cuando a ti te toque hacer eso. No, hombre. Tuvieron que echarle al abuelo a la mesa y al niño también dijo, no, aquí estamos. Me dice un hombre de negocios,
mis hermanos me están echando el muerto a mí. Él quiso decir con eso que su papá estaba enfermo y que como él tiene el dinero, los hermanos quieren que él pague la clínica y el entierro, porque el abuelo ya está muriendo. Y dice él, pero yo odio a mi papá y no le voy a dar un centavo. Yo le estoy viendo, digo, tú tienes un problema que es peor que el cáncer. El odio es peor que el cáncer. El cáncer por lo menos le dan quimioterapia a uno que odia. ¿Cómo le quitas eso? Y dice, ya ando enfermo, estresado por el odio que le tengo, etcétera, etcétera. Le digo, oye, ¿sabes que es bien sencillo para curarse de eso? ¿Cómo? Sí, digo, no necesitas nada. Es bien sencillo. Pues, ¿cómo? Perdónalo. No, le digo, perdónale, yo no le voy a perdonar. Que no le perdono, digo, me estás pidiendo algo imposible. Ahora, si ustedes ven en el libro de Éxodo 20, Dios visita el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Tú vas a ver en tu familia, si no es en ti, en tus hermanos, los mismos pecados de tu bisabuelo. Analiza en tu familia y vas a ver que los bisnietos hacen lo mismo que hizo el bisabuelo, los mismos pleitos y problemas. Porque es una maldición. Y esa maldición solamente se quita cuando uno viene a Cristo y le dice, Señor, te doy mi vida, pero quita todo esto. Porque para eso vino Él a morir por nosotros, en nuestro lugar, en pagar por nuestros pecados. Y entonces yo le digo a este hombre, le digo, mira, te la voy a poner bien fácil. De aquí a unos años, que sé ya, 30 años, no sé cuántos, tu hijo me va a invitar a este mismo lugar, porque esto es solo de miembros, y me va a decir lo mismo que tú estás diciendo de tu papá, él me va a decir lo mismo de ti. Porque si yo no conozco bien tu vida, pero te aseguro que tú tratas a tu mujer igualito que tu papá trató a tu mamá. No, casi le da pajazo. Digo, es que no lo puedo creer. ¿Por qué? Es que tienes razón. Yo decía que odio como mi papá trata a mi mamá, pero yo le trato igual a mi señora que él trataba a mi mamá. Eso se repite. Y digo, y tu hijo me va a decir a mí, odio a mi papá y no le voy a dar un centavo. No dijo eso, no podía soportar. Y empezó a llorar. Ya ve cuando una persona llora con sentimiento, con pocos grados, como decía la abuela. Eso sí que ya no lo podía matar. Dijo, pues entonces, ¿cómo me libro de eso? Digo, acepta al Señor Jesucristo como Salvador. Y se acaba todo eso. Porque de acuerdo a Gálatas 3, miren lo que dice Gálatas 3. En el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, del Salvador, alcanzase a los gentiles, que somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, que es el que sella la salvación eterna. Jesucristo como Salvador tiene vida eterna. Él mismo dijo que el que venía a Él tendría vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor también dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más que Él. O sea, todo eso de la vida vieja se acaba. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, de aquí todas son hechas nuevas. Y ya todo se borra. Y es un nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Empieza una vida nueva, ahora con Él. Sin ninguna maldición, sin ninguna carga. Y ahora enfocados en el Señor, que es lo mejor que le puede pasar a una familia. Yo diría, eso es lo que queremos recordar. Sí, la práctica de traer a los niños, obviamente eso fue una petición del Señor en el Antiguo Testamento, y los judíos, ellos seguían con esa práctica. Miren conmigo, vamos al libro de Lucas un momentito. Dice en el versículo 21 del capítulo 2:21 del libro de Lucas, 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos,
conforme a la ley de Moisés, que eran 40 días, después de 40 días. Por eso, no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo de mi abuela pidiendo a las tías, que ya, en mi caso ya están grandes, que por 40 días se cuidaran después del parto. Interesante eso, ¿no? Les tenían a puro caldo de pollo y cosas de eso. Y eso es interesante, porque las abuelas decían, porque si no te cuidas ahora, cuando ya estés grande vas a tener muchos achaques, y tienen razón. Aquí, 40 días tenían que mantenerse, con mucho cuidado después de aliviarse. Y dice aquí, después de pasados los días, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. Si esto era la costumbre judía, nosotros hemos tomado esto no como judíos, porque no somos judíos, como una manera de venir al Señor y decirle, sí Señor, estoy de acuerdo con eso, porque los hijos son tuyos y nosotros te servimos a ti, y estos niños están encargados para nosotros, son un encargo tuyo para nosotros. Mi Esteban, el último, en la fiesta de la graduación del high school, que eso ya fue hace un año, había globos en la casa, de esos con helio, ¿no? Y mi esposa dice, vas a tener que reventar los globos porque al gato, el rey de la casa del gato, tu luz es el rey de la casa. Cuando voy tengo que buscar viñera, porque si no, no me puedo ir. Dice, tienes que reventarlos, pero cuidado porque él se asusta cuando tienes que hacerlo afuera. Entonces ahí voy yo como con 12 globos, ¿no? 12 globos. De esos que si los sueltas, se van. Sorprendente a los niños. ¡Compra ese globo! ¿Cómo que se está viendo el chiviro? Que le compre el globo y sabe para qué quiere el globo, lo vas a soltarlo. Fui $8, no sé cuánto costó la cosa esa. Entonces yo estoy afuera con los globos y me toca reventarlos. Y después de un rato estoy pensando, no los voy a reventar. Mejor lo suelto. Simbólico es eso. Tengo que dejar ir a mi hijo. Se fue a Texas, el último. Coyotes y nosotros. Y tengo que confiar que Dios verá por él. Yo ya no puedo estar cerca para mirarlo, pero confío que todo lo que aprendió en la casa lo aplique en su vida y pueda estar libre, porque cuando conoces la verdad te hace libre. Y no caiga en la trampa del mundo, porque en la universidad te llueven tantas ideas y tantas cosas que facilito pueden desviarse los chamacos. Tuve que dejarle ir. Cuando solté los globos dije, Señor, los vi por un ratito y después se desaparecen igual. Estuvo un ratito con nosotros y ahora ya se fue. Los 3 ya se fueron. Tengo que confiar que Dios está cuidando. Porque si no, nunca le vas a dejar ir. No te vas a ir de esta casa hasta que no te cases. Y luego se casa y dice, y ya regresaron. Qué caray. Dice el segundo que ya está haciendo la maestría en 8 escuelas, ya hizo la primera parte. Viene a la casa y dice, ya no me quiero ir a la escuela. ¿Y qué pasó contigo? No me gusta la responsabilidad. Ya crece, muchachos, no te vas a quedar como Peter Pan. Ya vea la responsabilidad, es el responsable. Qué tremendo, qué tremendo. Varios de ustedes, yo conocí a sus niños chiquitos y es bueno. Hoy ya viene a ver, la vamos a presentar al Señor. Y al rato tienes que buscarte un mosquete porque empiezan a llegar los Romeos. Bien enamorado. Pobre los chavos que andaban pretendiendo a mi hija. Uno de ellos casi se le desmaya. Y el que es el marido también le temblaba todo. O sea, ¿qué tienes? ¿Flix tú? ¿Qué traes? Pues que imagínense pedirle la mano de la hija del pastor, una cosa en serio. La familia funciona solo cuando Dios es el que manda. Es un tema que tenemos que ahondarlo y ahondarlo.
pero hoy vamos a hacer algo hermoso. David, puedes traer a la nena, por favor. Y sus abuelitos le gustaría que estén aquí, vamos a orar por ellos. Y también le pedí a ellos que algunos amigos vengan a estar presentes y se acuerden de este momento. Yo nunca me voy a acordar de este momento, no, más bien nunca me voy a olvidar de este momento, porque hoy día con mi esposa celebramos 29 años de casados. Hoy hace 29 años andábamos bien ingenuos los dos. Eso dice mi esposa, no hombre, andábamos pero de antiguo bien ingenuos cuando nos casamos. Y sabíamos de qué nos andábamos metiendo. Pero gracias a la misericordia de Dios que nos ha mantenido así juntos, ¿no? Y nos dio la bendición de ver crecer a 3 muchachos, una niña y 2 varones de la casa que ya son adultos y ahora ellos ya están haciendo su vida. Oremos por nuestros hijos. Y lo que anhelo con Eric y con Amabel es eso, que los abuelitos estén aquí y también sus amigos como testigos de este acto que es hermoso. Es decir, mira, ¿cómo llegaste a esa niña al Señor?